Capítulo 1. El susurro prohibido. Dicen que en cada iglesia vieja hay un rincón donde Dios nunca entra. En la mía, ese rincón era el confesionario. La primera vez que lo noté fue en una tarde de lluvia. El incienso aún flotaba en el aire, y yo me preparaba para recibir a los fieles que buscaban alivio a sus culpas. Pero cuando la puerta del confesionario se cerró, no fue una voz la que me alcanzó, fue un gemido, no un sollozo, ni un murmullo de arrepentimiento, un gemido húmedo, ahogado, que resonó en la madera como si cada tabla temblara con él. Mi corazón golpeó contra las costillas, y por un instante pensé que era un malentendido. Tal vez alguien se había confundido de lugar, tal vez un eco de la tormenta, pero el sonido volvió, más profundo, más cercano. Era imposible ignorarlo. Hija mía, ¿qué pecado deseas confesar?, pregunté con voz temblorosa. La respuesta no llegó en palabras, sino en una serie de jadeos contenidos, como si cada uno llevara consigo una historia prohibida. Y mientras ella gemía, sentí que algo invisible recorría mi piel, un calor extraño, un filo entre lo divino y lo profano. El silencio de la iglesia se volvió cómplice. Afuera, el trueno rugía. Adentro, su respiración marcaba un ritmo que no pertenecía a ningún rezo. Intenté levantar la vista hacia la rejilla, pero la penumbra me devolvió solo una silueta temblorosa, apenas un velo que caía sobre un rostro que nunca se dejaba ver. El confesionario, que siempre había sido mi refugio de fe, se transformaba en una jaula cargada de deseo y de miedo. Cada gemido era un cuchillo abriendo la certeza de que allí no solo se perdonaban pecados, se invocaba algo. Cuando el último sonido se extinguió, la puerta se abrió sola. No hubo pasos, no hubo sombra cruzando el pasillo. El lugar quedó vacío, pero el aire ardía como si acabara de presenciar un acto sagrado, y al mismo tiempo, profano. Me quedé allí, sudando bajo mi sotana, con la sensación de que ya no era un sacerdote, sino un testigo de un misterio que Dios no había autorizado. Y lo peor, era que en el fondo de mi pecho, entre miedo y vergüenza, yo esperaba que ella volviera. Capítulo 2. La mujer del velo rojo. La noche siguiente, aún con la memoria impregnada de aquellos gemidos imposibles, me encontré esperando en silencio dentro del confesionario. Fingía rezar, pero en realidad aguardaba. No era fe lo que me sostenía, era un deseo inquietante, un miedo disfrazado de expectativa. La puerta crujió, el aire se estremeció como si la tormenta hubiera regresado. Aunque afuera reinaba la calma, entró una figura alta, cubierta por un velo rojo que contrastaba con la penumbra. No pude ver su rostro, pero el color ardía como una herida abierta en medio de la oscuridad. Se sentó sin decir palabra, y entonces, el sonido volvió, un gemido prolongado, contenido, que parecía retorcer cada centímetro de madera del confesionario. Me encogí en mi asiento, incapaz de distinguir si escuchaba un acto de dolor, de placer, o de algo más que no pertenecía a este mundo. ¿Qué pecado deseas confesar? Mi voz salió quebrada, como si no me perteneciera. El velo se inclinó hacia la rejilla, y sus labios nunca se movieron. A cambio, su respiración se convirtió en un canto erótico, una letanía de jadeos que me atravesaban más que cualquier palabra. Cada sonido parecía arrastrar secretos, nombres prohibidos, memorias de noches que no eran mías pero que ardían en mi sangre como si las hubiera vivido. El incienso de la iglesia comenzó a encenderse solo, sin mano humana. Las brasas crepitaban y una humareda espesa llenó el espacio, dibujando figuras en el aire, cuerpos enredados, bocas abiertas en un rezo que no era santo. No puedes seguir aquí, intenté advertir, aunque dentro de mí sabía que no quería que se detuviera. Ella apoyó su mano contra la rejilla, y el calor atravesó la madera, quemándome la piel. No había palabras, solo gemidos que se intensificaban, tan cerca de lo divino y tan lejos de lo permitido. De pronto, todo cesó. El velo rojo desapareció como si nunca hubiera estado allí. Ni pasos, ni sombra, ni puerta que se cerrara.
Solo el eco de aquel último gemido quedó vibrando en mis huesos. Salí del confesionario tambaleando, con el rostro empapado de sudor frío, pero al volver la mirada, lo vi, sobre el reclinatorio. Un hilo de sangre fresca dibujaba una cruz torcida, como una firma macabra, y supe que esa mujer no era solo una pecadora, era el inicio de algo que haría gemir a toda la iglesia. Capítulo 3. El deseo que quemaba incienso. Esa tercera noche no necesité que nadie me buscara. Fui yo quien, temblando, abrió el confesionario como un amante abre la puerta de un secreto prohibido. No rezaba ya con fe, sino con ansia. Algo en mí esperaba que los gemidos regresaran, aunque supiera que cada uno me alejaba más de Dios. No tardó en suceder. Una joven de rostro oculto entró y, sin preámbulo, dejó escapar un gemido tan agudo que me cortó el aliento. Era un sonido vivo, visceral, que se mezclaba con el crujido de la madera, pero lo peor fue lo que ocurrió después. El incensario del altar, que hasta entonces yacía apagado, comenzó a arder solo. La llama se elevó como si hubiera sido encendida por un aliento invisible, y el humo del incienso se retorció en el aire, formando siluetas de cuerpos desnudos entrelazados en movimientos imposibles de confundir. Cada exhalación de ella alimentaba las brasas, como si su deseo fuera combustible sagrado. Me quedé paralizado. La iglesia entera estaba vacía, pero las sombras del humo poblaban los bancos, parejas fantasmales gimiendo en eco, penitentes de placer profanando lo santo. Mi sotana se volvió insoportablemente pesada, como si el tejido ardiera contra mi piel. «Hija mía», susurré, aunque apenas podía articular palabras. «Esto no viene de Dios». Ella no contestó, se limitó a gemir con más fuerza, y con cada sonido las llamas crecían, devorando el aire con un resplandor rojo. Creí ver, entre la neblina ardiente, un rostro que me observaba desde el fondo de la iglesia. No era humano, ni tampoco angelical, un rostro hecho de humo y deseo, que sonreía con labios inexistentes. Cuando el último gemido se apagó, las brasas se extinguieron de golpe. La muchacha desapareció como un sueño que se escapa al abrir los ojos. Solo quedó el incienso consumido hasta la última gota de resina. Me arrodillé, temblando, con la garganta seca. Sabía que aquello no era casualidad. El confesionario ya no era un refugio de arrepentimiento, se había convertido en un altar que respondía al placer más prohibido. Y mientras besaba el suelo frío intentando recobrar mi fe, sentí un susurro en mi oído, una voz que no era humana. Aún no has escuchado el verdadero gemido. Capítulo 4. El eco en la penumbra. Creí que podía escapar. Después de la última noche, cerré con llave el confesionario y pasé horas rezando frente al altar, implorando a Dios que arrancara de mi memoria esos sonidos que ardían más que cualquier fuego. Pero el silencio no me fue concedido. Al caer la tarde, cuando la iglesia quedó desierta, escuché un gemido. No venía del confesionario, venía del techo, de los bancos, de los muros mismos. Un eco que reptaba por la penumbra como un animal invisible, lamiendo cada esquina con su humedad. No, no puede ser, murmuré, mientras el crucifijo en mis manos temblaba como si también temiera. El eco se multiplicó. Ahora eran varios, decenas de jadeos femeninos, resonando por los pasillos vacíos. El aire se espesó hasta oler a incienso rancio y sudor humano. Caminé despacio hacia el confesionario, guiado por el instinto de quien sabe que se acerca al corazón de algo prohibido. La puerta, que yo mismo había sellado con llave, estaba entreabierta. Dentro no había nadie, pero las paredes vibraban como si respiraran. Acerqué el oído y comprendí lo imposible. Los muros estaban gimiendo. Me aparté de golpe, aterrado, y el eco respondió como una carcajada sofocada. El sonido se extendió hasta el coro alto, donde los ángeles tallados en madera parecieron abrir la boca. Por un instante, juro que vi sus labios de roble moverse, exhalando un jadeo que no debía existir. Corrí hacia la salida, pero la gran puerta estaba cerrada desde fuera. Golpeé con desesperación, y el eco me envolvió,
ahora grave, masculino, como si alguien respirara justo detrás de mi nuca. No luches, susurró una voz formada de gemidos superpuestos. Solo escucha. Me giré. La iglesia estaba vacía, bañada en la penumbra rojiza de los vitrales. Y aún así, sentí manos invisibles rozando mi piel, dedos de humo que me hicieron estremecer de miedo y vergüenza. El eco no se extinguió hasta el amanecer, cuando exhausto caí de rodillas en medio de la nave central. El sol entró por los vitrales, pero mi corazón ya sabía la verdad. Lo que había nacido en el confesionario ya no estaba contenido. La iglesia entera se había convertido en un cuerpo que gemía. Capítulo 5. La confesión interrumpida. Esa noche, el confesionario volvió a llenarse. Yo ya no esperaba penitentes. Esperaba presencias. Me senté, con la sotana empapada en sudor, y aguardé a que la puerta se cerrara. Ocurrió con un golpe seco. Una silueta entró, apenas visible entre la penumbra. No alcancé a distinguir su rostro, solo una fragancia dulce que atravesó la rejilla como un perfume sacrílego. Y entonces empezó, un gemido ahogado, casi un suspiro, el mismo sonido que había maldecido mis noches. Cada vibración me cortaba la respiración, cada jadeo era como un clavo hundiéndose más en mi fe. Pero de pronto, silencio, un silencio imposible, tan absoluto que hasta el aire pareció detenerse. Yo, que había aprendido a temer los gemidos, descubrí que la ausencia de ellos era aún peor. «¿Hija mía?», pregunté, con voz quebrada. Nada. Apoyé el oído contra la rejilla, intentando captar un mínimo sonido. No hubo respiración, ni roce de tela, ni movimiento. Sin embargo, yo sabía que ella seguía allí. La madera estaba fría, pero mi nuca ardía como si alguien soplara contra mi piel desde el otro lado. El silencio se extendió hasta el punto de volverse insoportable. Sentí que mis oídos zumbaban, como si la iglesia entera contuviera el aliento. Y entonces, en la oscuridad del confesionario, escuché algo diferente, un crujido suave, como uñas arañando la madera. «Habla, te lo ruego», susurré. La respuesta fue un golpe violento contra la rejilla, tan fuerte que casi la arrancó de cuajo. Retrocedí, con el corazón en la garganta. La silueta seguía allí, inmóvil, sin emitir sonido alguno, ni un gemido, ni un suspiro. La puerta del confesionario se abrió lentamente, pero nadie salió. Me atreví a mirar dentro y no había cuerpo, no había sombra, solo el reclinatorio aún caliente, como si alguien acabara de estar arrodillado allí. Entonces lo entendí, ya no eran solo los gemidos lo que me perseguía, también el silencio había aprendido a confesarse, y entre ese silencio, escuché un último susurro, tan tenue que parecía surgir de dentro de mí mismo. El verdadero pecado aún no ha comenzado. Capítulo 6. Los labios que nunca habló. Creí haber escuchado ya todas las formas de profanación, gemidos que se confundían con rezos, ecos que viajaban por los muros, silencios que helaban el alma. Pero aquella noche descubrí algo peor, fieles que nunca hablaban, y aún así hacían hablar al confesionario. Entró una joven envuelta en un manto oscuro. Sus pasos eran tan ligeros que apenas sonaron sobre el mármol. Se arrodilló sin mirarme, sin persignarse, sin un murmullo de saludo. Esperé sus palabras, pero no llegaron. Lo que llegó fue un sonido distinto, la madera crujió bajo su peso. Y entonces, sin que sus labios se movieran, el confesionario se llenó de jadeos. Eran sonidos húmedos, sofocados, tan reales que sentí como me atravesaban la piel. La observé con detenimiento a través de la rejilla. Sus labios estaban sellados, tensos, cerrados como una herida que se niega a sangrar. Y sin embargo, los gemidos fluían, envolviendo el aire, impregnando cada fibra de mi sotana. «¿Quién está gimiendo?», me atreví a preguntar, con la voz quebrada. Ella alzó la mirada. Sus ojos eran dos abismos, fijos en mí, inmóviles. No contestó, pero los gemidos crecieron, más fuertes, más desesperados.
como si brotaran de la misma madera del confesionario. Quise retroceder, abrir la puerta y huir, pero algo me sostuvo clavado en mi asiento. Una fuerza invisible me obligaba a escuchar. Cada gemido se transformaba en un eco dentro de mi pecho, haciéndome vibrar como si mi propio cuerpo comenzara a confesar en su lugar. De repente, la muchacha se inclinó hacia la rejilla. Sus labios permanecían sellados, pero yo escuché claramente, entre los jadeos: no soy yo quien habla, es la iglesia. El olor a incienso podrido invadió el espacio, y las paredes comenzaron a palpitar como un corazón enfermo. Sentí que el confesionario respiraba conmigo, gimiendo en mi oído, como si toda la iglesia fuera un cuerpo poseído que encontraba placer en mi miedo. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Solo quedaba la madera manchada de humedad, como si hubiera llorado en silencio, y entendí que el verdadero terror no eran los pecadores, sino las voces invisibles que usaban sus cuerpos como máscaras. Capítulo 7. El deseo escrito en sombras. El confesionario se había convertido en mi condena y en mi adicción. Cada noche juraba no regresar, y sin embargo mis pasos me llevaban allí, como un amante condenado a besar los labios que lo devoran. Pero esa vez, no hubo mujer, no hubo gemido, solo sombras. Las velas del altar titilaban, proyectando figuras deformes sobre los muros. Me senté dentro del confesionario y esperé, en silencio. Entonces lo vi, entre las rendijas de la madera. Las sombras de las fieles que habían pasado por allí comenzaron a contorsionarse. No eran simples siluetas, eran cuerpos enteros dibujados en oscuridad, retorciéndose en gestos de placer obsceno. Una sombra femenina se arqueaba como si recibiera caricias invisibles. Otra, de rodillas, abría los labios en un rezo mudo que se confundía con un gemido. No eran recuerdos, eran invocaciones. Las sombras parecían tener vida propia, respirando, temblando, escribiendo con sus movimientos un lenguaje que yo no entendía, pero que mi cuerpo sí reconocía. Me aferré al rosario, murmurando oraciones, pero las cuentas ardieron en mi mano como brasas. Cada Ave María se ahogaba bajo los jadeos de esas figuras oscuras. De pronto, una de las sombras se detuvo y me miró. No tenía ojos, solo un vacío profundo que atravesó la rejilla como una mano helada. Sentí que me tocaba por dentro, en el lugar donde ya no quedaba fe. Tu cuerpo también pertenece a este lenguaje, susurró una voz hecha de sombras y deseo. Entonces, las figuras comenzaron a entrelazarse entre sí, escribiendo en el suelo del confesionario símbolos extraños, un alfabeto formado por curvas de placer. Reconocí en ellos algo prohibido. No eran letras humanas, sino marcas de invocación. El eco de los gemidos llenó la iglesia entera, aunque no había un solo cuerpo vivo produciéndolos. Las sombras habían aprendido a confesar en lugar de los fieles. Yo quise gritar, pero mi garganta solo emitió un jadeo, como si ya formara parte del coro de sombras. Y en ese instante lo comprendí, el pecado ya no necesitaba carne. Se había escrito en la oscuridad misma, esperando grabarse en mi alma. Capítulo 8. El espejo oculto. Esa noche, mientras limpiaba el confesionario con la débil luz de una vela, descubrí algo que siempre había pasado desapercibido. Tras un panel suelto de la madera, oculto en la penumbra, encontré un espejo antiguo, tan ennegrecido por el tiempo que apenas devolvía reflejos. No recordaba haberlo visto antes, y sin embargo, al tocarlo, sentí que me observaba como un ojo dormido que acababa de abrirse. Lo acerqué a la luz, y allí comenzó lo imposible. El espejo no mostraba mi rostro cansado ni mi sotana sudada, reflejaba a una mujer arrodillada dentro del confesionario. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus labios se abrían y cerraban en jadeos silenciosos, como si estuviera atrapada en otra dimensión, repitiendo eternamente una confesión erótica. Me aparté con un estremecimiento, pero el reflejo no desapareció. Al contrario, se multiplicó. Ahora había varias mujeres, todas enredadas en una danza de sombras, sus cuerpos curvándose en movimientos prohibidos. No había sonido,
pero yo los escuchaba igual, como si el vidrio transmitiera sus gemidos directamente a mi sangre. El aire se volvió irrespirable. Cada respiración mía se condensaba en el espejo y, al desvanecerse, revelaba nuevas escenas: una mujer desnudándose frente al altar, otra lamiendo el crucifijo con los ojos en blanco, un coro de sombras levantando sus faldas en plena misa. Quise romper el espejo, pero mi mano se detuvo a centímetros del vidrio. Algo me lo impedía. Era como si mis propios dedos temieran liberarme de ese reflejo. Entonces, el espejo cambió. Esta vez sí me mostró a mí, pero no estaba solo. Detrás de mi reflejo, una figura oscura, alta y sin rostro, me acariciaba los hombros con dedos alargados. Podía sentir su contacto, frío y ardiente al mismo tiempo. El vidrio vibró como si estuviera respirando, y de pronto, escuché, claro como un susurro dentro de mi cabeza: cada gemido que has escuchado es solo un ensayo. La verdadera confesión aún no ha comenzado. Caí de rodillas, temblando, con el espejo apretado contra el pecho. Supe, con la certeza de un condenado, que ese objeto no era un adorno olvidado, era un testigo, un portal, un archivo de todos los pecados gemidos entre esas paredes, y una promesa de que pronto yo sería parte de él. Capítulo 9. El sacerdote marcado. Desperté con el cuerpo en llamas. Al principio pensé que era fiebre, un castigo divino por tantas noches de pecado callado, pero al mirarme en el espejo de mi celda, lo vi: marcas rojas recorrían mi piel, como besos que se habían impreso con fuego. No eran heridas, ni golpes, eran huellas, mordidas invisibles en mis brazos, arañazos finos en mi espalda, como si hubiera estado enredado en un abrazo prohibido mientras dormía. Toqué las marcas, y un ardor eléctrico me recorrió la sangre. Al entrar en la iglesia, las paredes respiraban un silencio expectante. Me arrodillé frente al altar, intentando rezar, pero cada palabra se quebraba bajo el peso del dolor ardiente que me recorría. Entonces lo sentí: el espejo oculto en el confesionario vibraba. Me acerqué. Apenas lo toqué, las marcas en mi piel comenzaron a sangrar suavemente, como si el vidrio reclamara mi carne. Y en el reflejo, no vi a un sacerdote, sino a un cuerpo marcado, poseído por huellas que no eran mías. En mis hombros aparecían manos oscuras, dedos de sombra que se apretaban con fuerza. «Ya eres mío», susurró una voz que emergió de mi propia boca en el reflejo. Retrocedí, horrorizado, pero el ardor se intensificó. Cada paso dentro de la iglesia hacía que una nueva marca surgiera en mi piel, en el cuello, en las piernas, en el pecho, como si la misma iglesia me estuviera tocando, reclamándome con caricias invisibles. Esa noche, mientras intentaba dormir, las marcas comenzaron a moverse. Sí, a moverse. Sentí que se desplazaban sobre mi piel, formando símbolos que ardían como brasas vivas. Miré al techo y, por un instante, vi las sombras de mujeres gemebundas inclinándose sobre mí, tatuando mi cuerpo con sus suspiros. Me tapé el rostro, llorando de terror y vergüenza, pero en lo más profundo de mí, un estremecimiento culpable me recorrió. No solo temía esas marcas, también las deseaba, y comprendí lo inevitable: el pecado ya no estaba fuera de mí, ni en los muros de la iglesia. Ahora vivía en mi carne, escrito con cada gemido que yo había escuchado. Capítulo 10. El ángel sin voz. Esa noche, el confesionario volvió a abrirse solo. No hubo mujer, ni sombra femenina, ni perfume prohibido. Fue un hombre el que entró. Su figura alta se recortaba contra la penumbra, envuelta en un manto gris que parecía más polvo que tela. Se arrodilló lentamente, como si cada movimiento pesara más que un cuerpo humano. Esperé sus palabras, pero no habló. En lugar de voz, un gemido profundo, extraño, llenó el espacio. No era un jadeo humano, era un lamento sin garganta, un sonido que vibraba como si viniera de alas rotas. «¿Qué pecado deseas confesar?», pregunté, aunque mi boca se secaba al pronunciarlo.
El hombre levantó la cabeza. Vi su rostro entre las rendijas, hermoso y terrible, con ojos tan brillantes que no parecían de carne. Movió los labios, pero de ellos no salió palabra alguna, solo ese gemido, desgarrador, como si cada nota llevara siglos de dolor. El aire se tornó pesado, el espejo oculto comenzó a reflejarlo sin que yo lo buscara, y allí lo vi con claridad, detrás de su silueta. Alas ennegrecidas se agitaban, cubiertas de polvo y heridas. Un ángel, no de los que anuncian buenas nuevas, sino uno desterrado, condenado a arrastrar sus culpas en silencio. Los bancos de la iglesia crujieron, y el incienso se encendió solo, liberando humo negro. Entre el vaho, escuché un coro de gemidos que imitaba al suyo, como si las paredes quisieran amplificar su confesión. Me acerqué más a la rejilla, atraído contra mi voluntad. El ángel posó sus dedos en la madera, uñas largas, translúcidas, que ardían como hierro al rojo vivo. Al tocarlas, sentí como mis marcas latían, ardiendo al mismo ritmo. Entonces, en mi cabeza, supe la verdad sin que él hablara. Sus gemidos eran advertencias. El pecado que había poseído el confesionario no era humano, era hambre, hambre de lo divino, y ahora me había elegido a mí como puente. El ángel se levantó lentamente, y antes de salir dejó caer una pluma oscura que atravesó la rejilla como humo sólido. La recogí con manos temblorosas. Estaba tibia, palpitante, como si aún viviera. El gemido se desvaneció, pero quedó en mí una certeza que me heló la sangre. Lo que había empezado como placer prohibido pronto se convertiría en un sacrificio sagrado. Capítulo 11. El deseo colectivo. El domingo siguiente la iglesia estaba llena. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes abarrotaban los bancos, ansiosos por la misa. Yo, con la pluma oscura del ángel escondida bajo mi sotana, trataba de convencerme de que aún tenía control, pero la verdad ardía en mi piel. Las marcas se encendían cada vez que alguien respiraba cerca de mí. Comencé la liturgia con voz temblorosa. El coro entonó un cántico suave, pero pronto noté lo imposible. Entre los salmos, se filtró un gemido, uno, pequeño, como un suspiro reprimido. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que un segundo gemido se alzó en la nave central, y luego otro, más largo, más profundo. En cuestión de minutos, el rezo se quebró. Los fieles se inclinaban sobre los reclinatorios, sus labios entreabiertos, dejando escapar jadeos que se unían en una melodía profana. No había resistencia, incluso los más devotos se dejaban arrastrar por aquella fuerza invisible. Los bancos crujían como camas bajo cuerpos invisibles. El incienso ardía sin manos que lo encendieran, llenando el aire de un humo espeso que olía a carne y a pecado. Las velas se inclinaban hacia los gemidos, como si la llama buscara alimentarse de ellos. Yo intenté gritarles, detener aquella orgía de sonidos, pero mi voz se ahogó entre el coro de jadeos. Y entonces lo vi, las sombras de los vitrales comenzaron a moverse, contorsionándose como si fueran fieles más, participando en la misa. Ángeles de cristal, vírgenes pintadas, santos tallados, todos abrían sus bocas inmóviles en un lamento sensual. El eco era insoportable. La iglesia entera se convirtió en un cuerpo vivo, respirando al unísono, gimiendo en una comunión invertida. Sentí como las marcas de mi piel ardían con más intensidad, dibujando un símbolo que no comprendía. En medio del caos, levanté la pluma oscura. Al tocarla, el sonido se multiplicó. El gemido colectivo se volvió un rugido, como si todos hubieran alcanzado el clímax de un rito que no debía existir. Y en ese instante comprendí, la misa había terminado, pero no en oración. La misa había terminado en un gemido universal que no pedía perdón, sino que ofrecía el alma misma como sacrificio. Capítulo 12. La revelación en carne. La iglesia amaneció con un silencio enfermo, como si después del clamor colectivo no quedara aire suficiente para respirar. Caminé entre los bancos vacíos y aún sentía el calor de los cuerpos.
las huellas invisibles de los gemidos que habían poseído a todos. El suelo estaba húmedo, como si hubiese sudado junto a los fieles. Me arrodillé frente al altar, intentando rezar, pero las palabras se deshicieron en mi lengua. No había plegaria capaz de limpiar aquello. Y entonces lo vi, el crucifijo central se agrietaba lentamente, como si la madera misma gimiera. De la herida brotó un líquido espeso, rojo oscuro, que caía en hilos sobre el mantel sagrado. No era sangre común. Al tocarla con mis dedos, latía como un corazón vivo. El espejo oculto, desde el confesionario, brilló sin que nadie lo moviera, y en su reflejo apareció algo que me arrancó el último resquicio de fe. El humo del incienso se condensó formando una figura, no un hombre, no un ángel, sino una entidad hecha de gemidos. Su piel era translúcida, formada por decenas de bocas abiertas que jadeaban sin descanso. Cada movimiento de ese cuerpo era un suspiro, cada pliegue un alarido erótico. Comprendí, aterrorizado, que no eran las mujeres ni los hombres quienes gemían. Todos habían sido apenas instrumentos. Era esa criatura la que había aprendido a hablar a través de nosotros, alimentándose de cada sonido, de cada deseo reprimido. Siempre has confesado sus pecados, susurró mi reflejo en el espejo, con mi propia voz. Ahora confesarás el tuyo. Sentí mis marcas arder como brasas. Se abrieron en la piel, dejando escapar hilos de sangre que la criatura absorbía con avidez. Me caí de rodillas, y el suelo mismo vibró como un pecho latiendo bajo mi cuerpo. La revelación era clara, los gemidos no eran confesiones. Eran la carne misma de una deidad prohibida, creciendo en silencio entre las paredes de mi iglesia. Y supe que ya no se trataba de salvar almas. Se trataba de saciar a ese dios de jadeos que me había elegido como su sacerdote. Capítulo 13. El cuerpo sacrificado. La noche cayó sobre la iglesia como una manta húmeda. Yo sabía que algo iba a ocurrir. El aire olía distinto, como a hierro y deseo mezclados. El confesionario, cerrado desde la misa blasfema, volvió a abrirse solo con un crujido lento, invitándome a entrar. No lo hice. Me quedé de pie, rezando en silencio, temblando con cada palabra rota. Entonces, una mujer entró. No llevaba velo, ni manto. Estaba desnuda bajo la penumbra, y su piel parecía arder con la misma fiebre que recorría mis marcas. No dijo nada. Se arrodilló dentro del confesionario, y los gemidos comenzaron como un río contenido que al fin encuentra cauce. La madera tembló. El espejo oculto se encendió con un resplandor rojizo, y vi lo imposible, la entidad de carne translúcida, hecha de bocas y jadeos. Emergió entre las sombras, inclinándose sobre ella. La envolvió como un amante invisible. Sus gemidos se elevaron hasta convertirse en un grito que partió el aire. Quise detenerla, abrir la puerta, sacarla de allí, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si la iglesia misma me hubiese encadenado. Sentí que observaba, como sacerdote y como cómplice. El clímax llegó en un estallido de luz oscura, un latido profundo sacudió las paredes, y el cuerpo de la mujer desapareció. No quedó tela, ni piel, ni hueso. Solo un crucifijo pequeño cayó al suelo del confesionario, húmedo, manchado de sudor y de sangre fresca. Me lancé hacia adentro, buscando su rastro. Nada. El reclinatorio aún estaba tibio, palpitante como un vientre vivo, pero vacío. La entidad había tomado su ofrenda. El espejo me devolvió mi reflejo. Y allí, detrás de mí, el monstruo de jadeo sonreía sin boca, como un ídolo satisfecho con su sacrificio. Caí de rodillas, con el crucifijo temblando en mis manos. Supe que aquello no había terminado. Era solo el inicio de un precio más alto. El confesionario ya no pedía culpas, pedía cuerpos. Y yo, condenado por mis deseos, entendí que pronto me pediría el mío. Capítulo 14. El pacto sellado. No dormí esa noche. El crucifijo manchado de sangre seguía en mi mesa, latiendo como un corazón arrancado.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los gemidos de la mujer sacrificada, resonando desde dentro de mi pecho como si ella aún viviera en mí. Al amanecer, comprendí lo inevitable. Ya no era cuestión de detener el mal, sino de decidir si me entregaba a él o lo enfrentaba hasta la muerte. Caminé hacia la iglesia con pasos que no parecían míos. El confesionario me esperaba, abierto, respirando como una bestia hambrienta. Me arrodillé frente a la puerta. Si esto es una prueba, Señor, dame una señal, susurré. El espejo respondió en lugar de Dios. Brilló con un resplandor oscuro y en él vi dos futuros. En uno, cerraba el confesionario con cadenas, condenando la iglesia a un silencio eterno. En el otro, entraba yo mismo y me ofrecía como sacrificio, sellando con mi carne un pacto que trascendía lo humano. Las marcas en mi piel ardieron, como si quisieran tomar la decisión por mí. Cada cicatriz se abrió en pequeñas bocas sangrantes que jadeaban al unísono. Mi propio cuerpo se había convertido en un confesionario viviente. La voz de la entidad llenó mi cabeza. No puedes detenerme, solo puedes elegirme. Me levanté, tambaleante, y miré el altar. Los santos tallados parecían inclinarse hacia mí, sus labios de madera entreabiertos, suplicando que cediera. Los vitrales temblaban como si contuvieran la respiración. Todo esperaba mi decisión. ¿Y si me entrego?, pregunté en un hilo de voz. El eco me respondió con un gemido profundo, un coro de placer y dolor entrelazados. El aire olía a incienso, sangre y carne. Comprendí, aterrado, que aceptar significaba convertirme en el sacerdote eterno de esa deidad de jadeos, alimentar su hambre con almas y cuerpos. Negarme, en cambio, significaba desatar su furia contra toda la ciudad. Puse una mano sobre la puerta del confesionario. La madera ardía, palpitando como un corazón gigantesco. Sentí que al otro lado, la entidad esperaba mi sí, y en ese instante, por primera vez, deseé que Dios no respondiera, porque en el fondo de mi pecho, más fuerte que la fe, más fuerte que el miedo, había nacido un deseo prohibido, ser elegido. Capítulo 15. El último gemido. La iglesia estaba vacía. Ni un alma se atrevió a acercarse después de la desaparición de la mujer. Sin embargo, dentro de esas paredes yo sentía miles de presencias, respirando conmigo, esperando el desenlace. El confesionario ardía como un corazón abierto, latiendo al ritmo de un deseo imposible de contener. Entré despacio, con la sotana pegada a la piel por el sudor. Cerré la puerta tras de mí y el silencio me abrazó como un sudario. El espejo se iluminó al instante, mostrándome mi reflejo. Pero ya no era yo, era una figura marcada, cubierta de símbolos que se movían sobre la carne como gusanos de fuego. «Soy tu sacerdote», susurré, aunque mi voz sonó como un gemido. La entidad respondió con un alarido profundo, un jadeo universal que retumbó en las paredes. Todo el templo vibró, los vitrales se fracturaron, y de sus grietas brotó un resplandor rojo que tiñó la nave como si estuviera sumergida en sangre líquida. Mis rodillas cedieron. Sentí que alguien, algo, me acariciaba el rostro. Manos invisibles, labios que no existían, cuerpos de humo presionándose contra el mío. Los bancos crujieron como si los fieles invisibles se arrodillaran en comunión conmigo. Entonces lo entendí, no era una víctima, era el pacto encarnado. Cada gemido que alguna vez había resonado allí no había sido confesión ni tentación, había sido invocación. Y ahora, yo era la ofrenda final. El espejo mostró el último acto, mi reflejo abrió la boca y dejó escapar un gemido tan profundo que no era humano. Era el sonido de la iglesia entera, de cada sombra, de cada alma que alguna vez se había perdido entre esos muros. Un gemido eterno, capaz de reemplazar todas las palabras del mundo. El confesionario se cerró con un golpe seco. Desde afuera, nadie habría escuchado nada, salvo un único sonido que se alzó hasta el amanecer, un gemido interminable, denso, sagrado y profano al mismo tiempo. Cuando los primeros rayos de luz entraron por los vitrales rotos,
La iglesia parecía vacía, pero en el aire, vibrando como un secreto imposible de callar, aún latía ese último gemido, el mío. Epílogo, el eco interminable. Dicen que la iglesia quedó abandonada después de aquella madrugada. Las puertas se cerraron con cadenas. Y el pueblo la nombró maldita. Nadie volvió a rezar allí. Pero todos juraban que, al caer la noche, el viento arrastraba un susurro extraño desde sus muros. No eran campanas. No eran rezos, eran gemidos. Algunos curiosos aseguraron haber visto sombras moverse detrás de los vitrales rotos, como si los santos de cristal se hubieran desprendido de sus marcos para caminar entre los bancos vacíos. Otros afirmaban que, al apoyar la oreja contra las paredes, podían escuchar confesiones en un idioma que no existía, hechas solo de jadeos y respiraciones. El confesionario seguía en pie, esperando. Nadie se atrevió a tocarlo, pues todos sabían lo que había ocurrido allí. Un rumor se extendió: quien se atreviera a entrar encontraría al sacerdote arrodillado todavía, con los ojos cerrados y el cuerpo intacto, pero sin boca, como si su último gemido lo hubiera consumido para siempre. Sin embargo, en las madrugadas más oscuras, cuando el silencio se volvía insoportable, los aldeanos despertaban sudando, convencidos de haber escuchado dentro de sus propios sueños aquel sonido prohibido, un sonido que viajaba más allá de las paredes, más allá de la carne. El último gemido nunca terminó. Se extendió como una plegaria torcida, un eco infinito que aguardaba un nuevo cuerpo, un nuevo creyente, un nuevo sacerdote que, por curiosidad o por deseo, se atreviera a entrar, porque en el confesionario donde los gemidos reemplazaban las palabras, el pecado nunca muere, solo cambia de voz.